Bueno, ya vamos a dar inicio para que nos podamos ir puntuales a las 8. Pregunto a los que están conectados, ¿me confirman si ven la pantalla, por favor? ¿Me pueden Confirmado. Sí, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo están? Gracias por la puntualidad y por asistir pues como a este primer evento de fortalecimiento más que capacitación desde el área de psicología. Para dar inicio pues como a los fortalecimientos del año, la idea es comenzar a trabajar, bienvenidas, buenos días, es comenzar a trabajar un tema que se llama habilidades para la vida. Partiendo de este tema de habilidades para la vida, yo me basé para desarrollar el plan de capacitaciones del resto del año, ¿cierto? Porque con este tema se pueden fortalecer tanto nuestras capacidades personales como laborales, ¿cierto? Y humanas, dado el caso de que trabajamos como en un hospital. Entonces, ¿quién me dice qué cree que son las habilidades para la vida? ¿Eso a qué suena? ¿Eso qué es? Herramientas para el buen trabajo. No, eso no. Bueno, también, pero no. A ver, una definición más concreta. ¿Qué son habilidades para la vida? ¿Eso a qué suena? Habilidades para la vida. Herramientas para resolver el día a día. Herramientas para resolver el día a día. Por acá. ¿Qué son habilidades para la vida? Por allá, las capacidades que hay. Yo tengo oído tísico. No, habilidades me suena como a capacidades que tenga uno como persona para manejar muchas cosas, muchas situaciones. Exactamente. Entonces, efectivamente, la Organización Mundial de la Salud define las habilidades para la vida o habilidades psicosociales como todas esas capacidades o actitudes o herramientas que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Y eso es aprendido, eso no viene con nosotros, eso no es biológico, eso no es innato. Eso se va aprendiendo a lo largo de que vamos adquiriendo experiencias, vamos compartiendo con gente, nos vamos desenvolviendo en diferentes contextos, hay diferentes habilidades para la vida dependiendo del contexto, del lugar, de las personas con las que nos relacionamos. Entonces, ustedes, por ejemplo, buscan en internet y hay un sinnúmero de habilidades para la vida, pero la Organización Mundial de la Salud clasifica unas en particular, pero dependiendo del lugar siempre nos vamos a encontrar pues diferentes. Y también pues como que la Organización Mundial de la Salud dice que las habilidades para la vida se aprenden mediante pues como algo que hay un psicólogo que se llama Bandura, dice que es el modelamiento y el moldeamiento. Entonces el modelamiento es como el ejemplo, ¿cierto? ¿Sí? Y el moldeamiento es como el modelamiento es por medio del ejemplo. Y el moldeamiento es cuando yo, por ejemplo, a nuestros hijos o cuando vamos a la universidad nos van enseñando como todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces las habilidades para la vida guardan una estrecha relación con la promoción de la salud y el tejido de la resiliencia, ¿cierto? Porque nos ayuda a tener más tolerancia a la frustración, nos ayuda a ser más pacientes, nos ayuda a entender que dependiendo del contexto, pues tenemos que tener una forma de actuar, de expresarnos, de sentir, y pues también nos ayuda a tener comportamientos saludables. Entonces, cada habilidad está determinada por las normas y valores que definen lo que es un comportamiento apropiado en el contexto social, que era lo que les estaba explicando ahorita. No es lo mismo como me comporto yo en la casa, como me comporto en el trabajo, como me comporto, por ejemplo, en un juzgado, cuando me comporto en un cementerio. Bueno, dependiendo del contexto, siempre me voy a comportar de manera distinta y las normas sociales van a estar ya como preestablecidas y yo como ser humano pues tengo que tratar de adaptarme a esas normas de ese lugar, ¿cierto? Hay diversas formas de clasificar pues como las habilidades para la vida, pero las que más se utilizan son las de la Organización Mundial de la Salud, que clasifica las habilidades para la vida en 3 grupos particulares. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primer grupo.
Están las habilidades cognitivas. Entonces ahí está el autoconocimiento. Nosotros hablamos del autoconocimiento en la capacitación pasada, sin que leamos ahí entonces cada uno como un concepto que tenga de autoconocimiento. ¿Qué es eso del autoconocimiento? Nadie. Que nadie se conoce, nadie. Si yo le preguntara aquí a alguien quién es usted, descríbase, de qué capacidades tiene, ninguno es capaz de decirme que... Patricia. No, si yo te digo quién es Patricia, Patricia no me sabe decir. Seguro, ay, ay, ay. O don Iván, si yo le pregunto a don Iván quién es don Iván, ¿sabe decir quién es? Sí, uno sí sabe, se autoconoce, digámoslo así. Bueno, entonces, ¿qué es el autoconocimiento? Conocer sus habilidades y sus servicios. Exactamente. Entonces se trata de yo aprender a reconocer que tengo fortalezas, que tengo debilidades, que tengo la capacidad de aprender ciertas cosas, que otras no tanto, porque al ser humano le pasa mucho que cuando le preguntan quién es, por ejemplo, le cuesta mucho responder. Entonces como que empieza a pensar, bueno, si yo voy a decir quién soy yo, empiezo, bueno, yo soy Cindy, tengo tantos años, y empiezo como más como por la parte externa que por esa parte interior, que es de pronto la que el otro quiere saber de mí. Entonces, efectivamente es conocerse y captar pues como nuestro ser y nuestra personalidad, saber de qué fortalezas dispongo, de qué carencias, de qué debilidades, gustos, disgustos, y en esa medida, cuando yo ya me aprendo a conocer, pues tengo esa capacidad de poder compartir todo eso con el otro de una manera clara, precisa, sin tener que pensar tanto. Toma de decisiones. Entonces dice, significa actuar proactivamente para marcar el rumbo de la propia vida, para hacer que las cosas sucedan en vez de limitarse o dejar que ocurran como consecuencia del azar, las costumbres, las terceras personas u otros factores externos. En el sector en el que nosotros estamos, que es la salud, yo creo que nos ha pasado a todos que nos toca tomar decisiones como sobre la marcha. O sea, hay veces no tenemos tiempo de consultar, de estar preguntando, de mirar si alguien me aprueba cierta decisión, sino que yo tengo que actuar. Y a veces también cometemos muchos errores por estar esperando que otros nos aprueben las decisiones, ¿cierto? Sabemos que igual estamos en un lugar donde hay que seguir unos protocolos, donde hay pues como unas cadenas de mando, pero hay momentos y situaciones que ameritan que yo aprenda a tomar esas decisiones. Entonces, que identifiquemos cuándo lo tenemos que hacer, porque de eso depende. En este caso, ¿qué sería? ¿De qué depende esa toma de decisiones? ¿Nosotros a quién atendemos? Del bienestar del paciente. Y como nosotros no trabajamos con máquinas, sino con personas, una decisión puede ser crucial o fundamental para el bienestar de esa persona y puede acarrear dificultades legales para nosotros como institución. Entonces, por eso es muy importante fortalecer ese tema de la toma de decisiones para poder brindar un servicio adecuado. Y está el pensamiento crítico. Entonces, en este pensamiento crítico está como la capacidad de yo pensar basado como en el conocimiento, en la investigación, en que yo me tome el tiempo de consultar. Que si yo voy a dar, por ejemplo, un criterio, una opinión, sea como con bases y fundamentos y no, por ejemplo, la típica respuesta del por qué sí o por qué no, o porque es que así se hace, pero por qué se hace así, ¿cierto? Porque de eso también depende el servicio que nosotros le brindamos a los pacientes. Entonces, por eso es muy importante también en este pensamiento crítico que nosotros estamos en constante capacitación. Y por eso es que en la mayoría de las instituciones se fomenta tanto que el personal se capacite, que haga cursos, que haga seminarios, que vaya a los espacios de fortalecimiento interno, porque eso les da las herramientas para poder tener este pensamiento crítico y que si en algún momento se le presenta una situación pueda decir, ay, sí, yo esto lo vi tal día en tal capacitación o me lo enseñaron en tal lugar, entonces tengo ese fundamento para poder explicarle pues como al otro lo que está sucediendo. Y está el pensamiento creativo. Entonces, esta es como la capacidad de innovar y de pronto solucionar de una forma como ágil, creativa, rápida, la situación que se esté presentando, ¿cierto? Que no tenga como una actitud pasiva, sino que sea más proactivo,
como que de pronto, listo, yo voy a hacer alguna cosa acá en el hospital, pero me dijeron que de esa manera no la puedo hacer. Entonces, ¿qué otra estrategia puedo implementar para poderlo hacer y que el resultado se vea reflejado? No quedarme solamente como con el no que me dijeron, sino, listo, con esta estrategia no se puede, te propongo esta otra. Y así para poder ir como avanzando en los procesos. Eso en cuanto a las habilidades cognitivas, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas habilidades cognitivas acabamos de ver? ¿Cuántas? 4. ¿Cuáles? Autoconocimiento, pensamiento, falta una. Toma de decisiones, listo. Entonces, esas son las cognitivas, para que las tengan presentes. La voy a mandar con el neuropsicólogo. Siguen las habilidades sociales, la empatía. Yo creo que desde que yo estoy dando los espacios de fortalecimiento, esa es como la palabra insignia que ha sonado mucho acá en el auditorio, la empatía. Entonces, ¿qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro. ¿Qué más? Ser sensibles con el otro. Ser sensibles con el otro. ¿Qué más? ¿Cómo? Pues ser amable. Ser amable también, claro, eso hace parte de la empatía, porque con la amabilidad yo le estoy dando a entender al otro que de pronto si tiene una actitud poco amable o hostil, pues yo no voy a llegar a ese punto y es porque comprendo que quizás está pasando algo en ese momento en su vida que hace que él reaccione de esa manera, ¿cierto? Entonces, efectivamente, es la capacidad innata que tenemos las personas para tender un puente hacia universos distintos al propio. Imaginar y sentir cómo es el mundo desde la perspectiva de otra persona. Entonces, en nuestro caso, esas habilidades para la vida, aparte de implementarlas con los compañeros, tenemos que implementarlas con los pacientes. Yo he escuchado mucho, y yo también lo he dicho en algunos momentos, y eso está mal, y eso no lo podemos hacer, y es que, ¡ay, qué paciente tan cansón! ¿Cierto? Ahí no estamos siendo empáticos. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es la realidad de ese paciente, ¿sí? Cuando yo decido trabajar en un lugar como un hospital o en un lugar donde yo presto un servicio, pues yo tengo que tratar de fortalecer esa empatía, porque es que a mí se me presentan 40 pacientes al día, hablemos en el tema de facturación, todos con realidades muy distintas. Yo no sé qué tuvieron que pasar para llegar hasta acá, hasta el hospital, cómo fue el tema del transporte, si tenían o no tenían plata, si en ese momento están enfermos o no, si tienen problemas con el esposo, con el hijo, ¿cierto? Y muchas veces nosotros la respuesta es que ese paciente es muy cansón. No es que sea cansón, es que yo no sé cuál es la realidad que está pasando en ese momento ese paciente y nosotros como seres humanos de pronto nos dejamos sacar un poquito de casillas. Entonces, este es un tema que tenemos que trabajar mucho a la hora de hacerle atención al paciente, porque eso se ve reflejado precisamente, por ejemplo, acá que se está implementando, pues siempre se ha implementado, pero que en este momento está mal el tema de las PQR y las felicitaciones, que van donde Luisa, y así como ponen la felicitación que ya ha pasado, que van, vea, yo quiero felicitar a este empleado, también ponen muchas quejas de los empleados, ¿cierto? Por la actitud con la que tratamos a los pacientes. Entonces, esta debe ser una habilidad que debemos trabajar demasiado, y es una de las que se va a seguir trabajando en los fortalecimientos a lo largo del año. Sí. Continúa el manejo de sentimientos y emociones. Este también va muy ligado a la empatía, de pronto a lo que nos hacen sentir los pacientes en ciertos momentos, lo que nos hacen sentir los compañeros en ciertos momentos. Entonces, ¿cómo le damos manejo a esos sentimientos y esas emociones, cierto? Entonces, es comprender mejor lo que sentimos, implica escuchar lo que nos pasa por dentro, cómo atender el contexto en el que nos sucede, identificar qué le pasa a nuestro cuerpo frente a las emociones, reconocer qué nos pone en movimiento y qué nos paraliza y tomar conciencia del efecto contagio propio del mundo emocional. ¿Qué es eso del efecto contagio? Pasa mucho que cuando, digamos, hay alguien que está irritado en un lugar, eso como que se pega. Como que entonces ya yo le contesto mal a Patricia, entonces ya Patricia ya también se enojó consigo, y Patricia le contesta mal a Sandra, y eso se vuelve como una cadena, porque las emociones funcionan así, es contagio. O sea, si hay un buen ambiente laboral, se siente pues como un ambiente tranquilo, cálido, pues eso es lo que se va, digamos, a modificar. Por el contrario, se siente como la pelea, la discusión, eso también se va a modificar. No solamente entre nosotros, sino con el paciente.
en la forma en que respondemos, en la forma en que lo orientamos, en la forma en que de pronto recibimos también lo que el paciente nos dice, porque hay veces, muchachos, somos muchos de igualarnos con el paciente, ¿cierto? No controlamos esas emociones y tenemos que tener presente que somos seres humanos, pero que aquí tiene que primar un poquito ese tema de ser profesionales. Y que si yo tengo que desahogarme frente a algo que pase con un paciente o con un compañero, yo ya se los había dicho en la sesión pasada, que opcional. ¿No se acuerdan? Yo les hice una invitación. Ir al espacio de psicología. No necesariamente para hablar con la psicóloga, pero es una oficina donde pueden sacar 5 minutos, sentarse, si tienen que llorar, lloran, si tienen que, digamos, decir la palabra soez, la dicen, pero se descargan en ese espacio donde no están afectando a nadie para que puedan salir y retomar sus actividades con el mismo respeto, con la misma empatía, con la misma serenidad de siempre. Pero buscar la solución, no solamente entonces igualarnos con el paciente o hacerlo sentir mal o tratar mal al compañero, sino buscar otras opciones. Manejo de tensión y estrés, eso sí se verá aquí en el hospital. Sí, eso sí se ve, uno ve. La tensión es la estrés mucho. El manejo. Sí, la tensión y el estrés. Sí, ese sí. ¿Será que se ve? Yo esta semana como que los he sentido a todos así. Particularmente esta semana todos han estado como muy tensionados. A ver, ¿por qué hemos estado tensionados esta semana? Para que soltemos un momentico eso. ¿Qué ha pasado durante toda esta semana? Es el cierre de año. Es el cierre de año. Entonces, estamos impersonal, ¿cierto? Y todo eso, a pesar de que cada uno se enfoca en su área, digamos, sí ralentiza el proceso en general y hace que obviamente pues uno se vea afectado. Entonces, el reto que representa no consiste en evadir la tensión, sino en aprender a afrontarla de manera constructiva, sin instalarse en un estado de estrés habitual. Hay algo que se llama la visión de túnel. ¿Qué es eso de la visión de túnel? Que a mí como que se me cierra el mundo. Y cuando pasa alguna dificultad, yo siento que eso no tiene cómo solucionarse y me centro ahí, me centro ahí, me centro ahí. Y ahí es cuando aparece la tensión, el estrés o incluso avanza a situaciones emocionales un poquito más delicadas como la ansiedad y la depresión, ¿cierto? Que no sepamos que eso se llame así, que yo me siento raro y no sé por qué, pero que puede que esté pasando por alguna de esas otras dos también, a raíz de centrarme solo como en el problema y no tratar de buscar como la solución. Esta habilidad permite identificar las fuentes de tensión y estrés de la vida cotidiana, saber reconocer sus distintas manifestaciones y encontrar vías para eliminarla o al menos contrarrestarlas de manera saludable. Entonces, en este tema del manejo de la tensión y el estrés, por ejemplo, entra mucho lo del trabajo en equipo. Si yo sé que yo en este momento no tengo la solución a una situación, que eso me tiene agobiada, me tiene angustiada, me tiene de mal genio, ¿yo qué puedo hacer ahí? ¿Cuál sería, por ejemplo, una opción si hablamos de trabajo en equipo? Apoyo en un compañero. ¿Ustedes han escuchado la palabra o el concepto de apoyo al apoyo? No. Nosotros, como sector salud, somos el apoyo de nuestros pacientes, ¿cierto? Pero resulta que ¿quién nos apoya a nosotros cuando estamos mal? ¿Cierto? Entonces se deben generar entre nosotros mismos en ese trabajo en equipo esas redes de apoyo al apoyo para que yo pueda en esos momentos de tensión y estrés poder brindarle como ese acompañamiento a ese compañero que lo necesita, independientemente de que pertenezca a mi área o no, independientemente de que eso me toque hacerlo a mí o no. Pero el hecho de que, por ejemplo, a mi Valentina, que es enfermera, ¿cierto?, llega y me diga, Cindy, yo te voy a ayudar, no sé, yo tengo que dar una capacitación sobre métodos anticonceptivos, pero yo estoy bloqueada, tengo un montón de cosas, estoy que me enloquezco, y que Valentina, con el simple hecho que me diga, Cindy, no me corresponde, pero si quieres yo te puedo apoyar, te paso información, esto de algo te puede servir, es brindarme a mí una solución, quizás que en ese momento yo siento que no la hay, ¿cierto? Y ella no es psicóloga, ni yo soy enfermera, pero me está brindando como ese apoyo para brindarme también tranquilidad. Entonces, que eso pase entre nosotros. Si yo veo que hay un compañero de otra área que tiene alguna dificultad y de alguna manera yo puedo brindarle un apoyo, tratar de hacerlo, porque eso igual hace que el proceso de él se agilice y todo continúe funcionando de manera adecuada.
Bueno, entonces vamos a devolver un momentico. Entonces, ¿las otras cuáles eran las habilidades qué? Las primeras fueron las cognitivas, las segundas fueron las emocionales. ¿Cuáles son las emocionales? La empatía, manejo de sentimientos, emociones y manejo de tensión y estrés, efectivamente. Ah, pero vea que sí sabe. O sea que ahora cuando hagan la evaluación, van a quedar, pero vea. Ay, no, pero no se quiten méritos, ¿cómo así? Y por último están las habilidades sociales, ¿cierto? Dentro de las habilidades sociales está la famosa comunicación asertiva, que la hablamos en la capacitación del 15 de diciembre, que, bueno, algunos se conectaron, otros vinieron, que se hablaban como todos esos componentes de la comunicación asertiva. Entonces, la persona que se comunica asertivamente expresa con claridad lo que piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y valores de sus interlocutores. La comunicación asertiva se fundamenta en el derecho inalienable de todo ser humano para expresarse, a afirmar su ser y establecer límites en las relaciones sociales, ¿cierto? Entonces es importante hacer énfasis que en esta comunicación asertiva no se trata de qué es lo que yo diga y punto, y utilizar que el de malas y no me importa, no. Es saber que yo como ser humano tengo que reconocer si de pronto en algunos momentos no estoy en lo correcto, no nos la sabemos todas, por eso nos capacitan todo el tiempo, por eso estamos en espacios de fortalecimiento todo el tiempo. Lo que yo les explicaba en la capacitación pasada, de la comunicación pasiva, agresiva, asertiva, de todo lo que eso implica, la proximidad, la gestualidad, en qué momentos digo las cosas, en qué contexto, que si yo tengo una dificultad no es lo mismo que yo la, digamos, trate de solucionar con mi compañero de área y no delante del paciente y escuchándose todo lo que yo estoy discutiendo con mi compañero, ¿sí? De pronto ridiculizar al compañero frente a algo que no hizo bien delante de los demás, en vez de llamarlo a solas y decirle, mira, te equivocaste en este proceso, te apoyo, mira que no estuvo bien, solucionémoslo, ¿sí? Entonces, la comunicación asertiva sigue siendo un tema muy amplio, que así a veces uno diga, ay, es que otra vez lo mismo, pero cuando uno se va a la práctica, sigue identificando que se siguen cometiendo las mismas falencias frente a la comunicación asertiva, ¿cierto? Por ejemplo, hay información sensible que nosotros como personal de salud sabemos que tenemos que manejar entre nosotros y que eso no se puede decir delante del paciente. Y hay veces como que nos olvida que el paciente está ahí y uno empieza a decir un montón de cosas y asumir un montón de cosas y hacer suposiciones frente al estado de salud del paciente, que si le sale la remisión, que si no le sale, que es que yo creo que se está haciendo, es que porque nos pasa y lo hemos hecho, el paciente está ahí como escuchando como que, pues yo estoy acá, como que me estoy haciendo, como que no me va a salir, como que me van a mandar para la casa. Entonces es muy válido tener ciertos pensamientos frente a ciertas cosas, pero saber en qué momentos y delante de quién se dice. ¿Por qué? Porque es que eso nos puede acarrear ciertas dificultades. Entonces, yo creo que este va a ser un tema que a lo largo del año también se tiene que seguir tratando, porque a pesar de que es la repetición de la repetición de la repetición, no lo ponemos en práctica. Entonces, hasta que no empecemos a ponerlo en práctica, va a ser algo que siempre se va a tener que trabajar, hasta que empecemos a identificar que sí se está mejorando el tema de la comunicación. ¿Listo? Las relaciones interpersonales. Lo primero es aprender a iniciar, mantener o terminar una relación. El segundo aspecto clave es aprender a relacionarse de forma positiva con las personas con quienes interactúa a diario, sea en el trabajo, en la escuela, con la familia, la pareja. Estar en condiciones de disfrutar de redes sociales enriquecedoras a las que cada persona aporta lo mejor de sí misma. Yo también se los decía en la capacitación pasada, y creo que en la primera también se los mencioné, frente al menos nuestra parte laboral. No se trata de que seamos todos los mejores amigos, ¿cierto? Y que nos conozcamos la vida y que nos celebremos los triunfos y tal rico, no. Pero sí se trata de que tengamos relaciones de respeto, de cordialidad, de darle como un valor a la labor que hace el otro, porque también nos pasa mucho que desmeritamos lo que hace la otra persona, creemos que de pronto mi puesto de trabajo tiene más carga laboral que la del otro, entonces por eso yo no tengo tiempo, no hago, no me toca, es que yo a veces lo veo sentado todo el tiempo, ¿qué es lo que hace? ¿Cierto? Y como un montón de suposiciones frente también a los roles que desempeñan las demás personas,
Entonces, eso hace que las relaciones interpersonales no funcionen de manera adecuada, porque entonces empieza el comentario de corredor, que fulanita dijo que peranito no hace nada, ¿cierto? Y eso se vuelve una cadena, y con la comunicación pasa que el mensaje inicial termina siendo uno diferente al mensaje final, ¿cierto? Porque le ponen, le quitan, ya después no fue tal persona sino esta otra persona, entonces tenemos que tener mucho ojo con este tema de las relaciones interpersonales, porque eso es algo que también afecta mucho las organizaciones, las empresas, los lugares de trabajo. Y qué pereza uno ir a un lugar donde uno sienta que el ambiente laboral es pesado, que yo no quiero ver a mis compañeros. También lo decíamos con Daniela en la primera capacitación de diciembre de trabajo en equipo, nosotros pasamos más tiempo acá que en nuestras casas, ¿cierto? Por la razón que sea, porque hay veces hay más flujo de pacientes, porque hay que hacer inventarios, porque hay que hacer un plan de fortalecimiento, porque hay que hacer una reunión con comités, pero pasamos mucho tiempo en el hospital. Entonces, ¿cómo es posible que en el lugar en el que yo más, digamos, mantengo, es donde más dificultades vaya a tener yo con mis compañeros o con las personas que me rodeen? Entonces hay que fortalecer también mucho este aspecto, que es otro que se va a manejar a lo largo de los fortalecimientos del año. Manejo de problemas y conflictos. Podemos aceptar los conflictos como motor de la existencia humana, dirigiendo nuestros esfuerzos a desarrollar estrategias y herramientas que permitan manejarlo de forma creativa y flexible, identificando en ellos oportunidades de cambio y crecimiento personal y social. A veces más que fuerza, los problemas nos piden flexibilidad, levedad, desechar prejuicios y tener la mente abierta. Dentro de este tema del manejo de problemas y conflictos, también está algo que se llama la gestión de cambio, que es un tema que también se va a abordar a profundidad, pues como a lo largo de los fortalecimientos, pero el tema de gestión de cambio es cómo yo tengo la suficiente resiliencia y tolerancia a la frustración para aceptar los cambios. Por ejemplo, nosotros en el tema de salud, a nosotros nos contrata una empresa, ¿cierto? Pero resulta que dependiendo de mi perfil ocupacional, yo puedo realizar varias funciones al mismo tiempo, no solamente una en particular. Voy a hablar, por ejemplo, de Cindy. Cindy es la psicóloga asistencial y atiende pacientes. Y resulta que a mí me dijeron cuando me contrataron, Cindy, usted se va a encargar de atender pacientes. Pero a lo largo de los meses se van apareciendo más necesidades. Cindy, necesitamos que apoyes en los fortalecimientos. Cindy, necesitamos que atiendas el personal. Cindy, necesitamos que hagas parte del área de bienestar y nos ayudes con una situación. O necesitamos que nos ayudes con el área de talento humano para seleccionar cierto personal, para aplicar una batería de clima organizacional, una batería de riesgo psicosocial. Yo como Cindy no puedo generar un conflicto diciendo, venga, pero ¿cómo así si a mí solo me contrataron para atender personal? No, yo no voy a hacer eso otro, porque a mí me contrataron para atender personal. La gestión de cambio en el tema de manejo de conflictos es que yo no puedo molestarme o generar como un ambiente tenso porque me pongan a hacer otras funciones, porque realmente sí están dentro de mi perfil ocupacional, ¿sí? Eso pasa entonces también con las enfermeras. Aquí las enfermeras tienen muchas funciones, vacunación, programas, varias áreas, urgencias. Yo como enfermera del hospital sé que si a mí me rotan, a mí me contrataron fue como enfermera. A mí no me contrataron solamente para que me queden urgencias, solamente para que me quede en vacunación, solamente para que me queden programas. Y yo tengo que aceptar ese cambio porque es la necesidad de la institución. Entonces, ahí es donde aparecen los conflictos, aparecen los problemas porque yo quiero quedarme en esa situación, yo no quiero, estoy en mi zona de confort y ahí me quiero quedar. Entonces ahí es donde yo me tengo que poner a pensar si estoy en el lugar adecuado, si tengo esa vocación de servicio, esa capacidad de quedarme ahí, y si de pronto no es lo que me llena, pues buscar otras alternativas, ¿cierto? Pero no generar situaciones que vayan a causar más malestar. Y por último, las habilidades para la vida que debe tener el personal de salud, ¿cierto? Esto lo saqué de como un mini estudio, como un análisis que hizo la Universidad de Antioquia, que hablaba que estas habilidades son las que debe tener todo personal de salud. Entonces está la empatía,
que es una de las que está en la Organización Mundial de la Salud, que la hablamos ahorita, el trabajo en equipo, que también lo habíamos trabajado en diciembre, y sé que con la psicóloga anterior también hubo como 2 capacitaciones sobre trabajo en equipo, esfuerzo y constancia, ¿cierto? Comunicación y escucha activa, tanto con los compañeros, los pacientes, atención al detalle. Entonces los pacientes no son solo pacientes, objetos que vienen a consulta, sino que son una persona con una realidad distinta, que de pronto en el momento que llegan tienen unas particularidades que los hacen actuar de determinada manera. Entonces yo tengo que estar muy atento a esos detalles, porque eso hace que también la atención al usuario sea como especial. Hay veces los pacientes se sienten bien atendidos porque uno se fija en cosas que de pronto otra persona no. Entonces eso los hace sentir a ellos también bien, que les estamos brindando un buen servicio. La vocación de servicio. Yo creo que en el personal de salud esa es la más importante y es fundamental. Cuando todos estudiamos las carreras que tenemos en este momento, es porque sabíamos que de una u otra manera siempre nos íbamos a relacionar con personas y que nosotros estábamos en función de que esas personas se sintieran bien, en función de poder ayudar a las personas. Entonces, sí, también hay un tema ahí monetario, que pues por algo, ¿cierto?, trabajamos, pero si en el sector salud yo no tengo vocación de servicio, la atención que yo siempre voy a prestar va a ser mala. Que siempre voy a estar pensando, no, pues es que es un trabajo, me pagan y yo me limito solamente a hacer lo que me toca. Entonces yo creo que tenemos que ir un poquito más allá, bajo la premisa de que trabajamos con seres humanos. Entonces, esta también es una que deben tener muy presente. La inteligencia emocional, ¿cierto? Cómo tramitar esas emociones, cómo resolver esos conflictos, en qué momento poder, digamos, expresar ciertas cosas, en qué momento no, en qué momento pedir ayuda. Por esto en este tema de inteligencia emocional sigue siendo la misma invitación, la asistencia a psicología. Por ejemplo, para este año, la idea es por trimestre atender 15 personas del personal, somos aproximadamente 100 personas, cumplir la meta de como mínimo el 60% de los empleados con valoración por psicología de manera individual. Entonces la idea por trimestre es que sean 15 personas, o sea, en 3 meses 15, o sea, 5 por mes, ¿cierto? Ya algunos se han empezado a acercar a psicología, ya con algunos he trabajado, entonces la invitación para ustedes también es que en algún momento se acerquen a psicología, saquen 5 o 10 minuticos. ¿Para qué? Para que gestionen esas cosas que ustedes creen que deben mejorar o de las que deben solucionar, de las que deben recibir apoyo, para que sus funciones las sigan desempeñando de manera adecuada. Y que, por ejemplo, cuando uno vaya donde Luisa, ese buzón esté lleno de felicitaciones y no de quejas, de reclamos, que me trataron así, que me embolataron, que me dijeron esto, que, ¿cierto? Sino que todo el tiempo sean felicitaciones o reconocimientos a la labor que nosotros hacemos. La flexibilidad, ¿cierto?, de comprender que estamos en una institución de salud donde tenemos que hacer lo mejor por el hospital y que por ende, si mis servicios son requeridos en cierta área, pues allá voy a aporto, ¿cierto? No de pronto quedarme en el problema de por qué aquí, es que yo no quiero en otra parte, no. O sea, tratar de hacer lo mejor posible para que el servicio que brindamos sea el adecuado, y más en este momento con la carencia de personal, que yo he visto que a muchos, por ejemplo, de facturación les ha tocado bajar a admisiones, hay otros que tocó irse para laboratorio, ¿cierto? Que nos ha tocado como tratar de arreglárnoslas para que el hospital siga funcionando. Entonces, ahí es donde se tiene que seguir viendo reflejada esa flexibilidad. La actualización constante, yo siento que aquí es otra cosa que tenemos que mejorar grandemente. No podemos seguir diciendo qué pereza los espacios de fortalecimiento, de capacitación, eso es perder el tiempo, porque son las expresiones que he escuchado. El hospital invierte unos dineros, porque es que esto es en términos de dinero. El hospital paga por estos espacios, sea internos o externos, y el hecho de que ustedes no los aprovechen, primero no permite que ustedes adquieran nuevos conocimientos, tanto desde lo técnico como desde lo vivencial, ¿cierto? Y es restarle también como importancia a ese esfuerzo que hace el hospital para mantener actualizado al personal. Desde nuestras áreas, igual siempre hay cosas que salen nuevas, tanto desde el área de enfermería, de medicina, de odontología, de psicología, siempre hay procesos nuevos que salen.
Y qué rico que nosotros estemos todo el tiempo empapados de esas nuevas cosas para así poder ofrecer un mejor servicio. Que yo sepa, por ejemplo, que con un paciente lleva toda la vida utilizando este tratamiento, pero resulta que es que yo como médico o enfermera supe que hace poquito salió un nuevo medicamento y qué bacano, de pronto este le puede servir, ya que este otro no le está sirviendo, y no centrarlo como que en ese que se está tomando toda la vida, que ya ni efecto le hace. Entonces, como ponernos las pilas con esa parte para, como les digo, seguir ofreciendo la mejor atención. Y la ética. Este también es muy delicado porque ya han pasado casos, y voy a ser muy directa, donde se ha filtrado información de pacientes, cosas muy delicadas, información personal puntual que ha salido allá afuera. Entonces uno sale y escucha que llegó al hospital una persona de tal edad, le pasó esto y estaba en tal parte, le hicieron así, cosas desde su aspecto físico, desde la revisión física, que no tienen por qué saber si llegó con heridas en cierta parte del cuerpo, no tienen por qué saberlo, y esa información se está filtrando. Eso es supremamente delicado, y eso es otro tema que yo voy a abordar a lo largo de los fortalecimientos, que son los códigos éticos y la confidencialidad profesional, porque nosotros no tenemos derecho de ir a hablar de la información personal de los pacientes. Un paciente nos puede demandar por eso. Y los que estamos en el sector salud y tenemos tarjeta profesional nos pueden quitar nuestro derecho a seguir ejerciendo nuestra carrera por eso. Eso puede acarrear consecuencias legales. Entonces, mire que el tema de la ética es supremamente importante. Pues con este tema de las habilidades para la vida, los dejo con la invitación de que piensen si somos los profesionales en este momento que quisiéramos que nos atiendan en algún momento. Si la respuesta inmediata no es sí, es porque tenemos que estar fortaleciendo muchas cosas. Por ejemplo, yo no me atrevería a decir en este momento que yo soy la psicóloga que quisiera que me atendiera todo el tiempo. No, tengo muchas cosas que fortalecer todavía. Entonces, por eso, les hago esa invitación. Somos los profesionales que quisiéramos que nos atendieran cuando llegamos a un hospital. Sí, desde el tema de atención al usuario, de facturación, de medicina, de enfermería, de psicología, de área administrativa. Entonces, desde ahí es donde tenemos que empezar a hacer los cambios, pensando si eso es lo que yo quiero recibir, o cómo me gusta a mí que me atiendan y que me reciban para poder brindar eso a los otros. ¿Listo? Muchísimas gracias. En la tardecita les vamos a estar mandando una pequeña evaluación porque, digamos que se requiere por los espacios de fortalecimiento que se haga. Y antes de irse, a los que no vinieron presencial se lo perdieron. A los que están en el auditorio les voy a dar un dulcecito. Muchas gracias a los que se conectaron y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.